Yo era una voz disidente. Yo no quería utilizar la fuerza. Son sus palabras. Nadie se sintió más enfermo e irritado que yo cuando no se encontraron armas de destrucción masiva en Irak. ¿Siente aún lo mismo cuando piensa en ello? Sí, lo siento así. ¿Ha considerado pedir algún tipo de disculpas? Pedir perdón es básicamente reconocer que las decisiones que se tomaron fueron malas, y no creo que lo fueran. Bueno, este hombre, a estas alturas de la película, no entiende que tenga que pedir perdón, ni autocriticarse por nada, ni le parece que todo lo de la guerra de Irak fue lo suyo, era lo que tenía que ser. Hubo alguien que dijo, yo era un tonto y lo que he vivido me ha hecho dos tontos. Y cada vez que escucho a Bush lo pienso. O yo era un cínico y lo que he vivido me ha hecho dos cínicos. Porque a estas alturas presentarse como un disidente, vamos, Solzhenitsyn en su tumba se removerá cuando escuche este tipo de declaraciones, ¿no? No sé qué me preocupa más, si saber que fue una guerra, el presidente de Estados Unidos autorizó una guerra en la que al parecer no creía, si se sintió engañado por todos aquellos que estaban ahí para recomendarle y aconsejarle. Me parece todo abracadabrante. Pero efectivamente nos da grandes momentos. Sería gracioso que no fuera trágico, ¿no? Sí, claro. Él dice en algún momento que lo más importante que hizo en su vida fue dejar el alcohol, para que veáis que a veces es más peligroso uno que dejar un favor si hubiera seguido viviendo, podemos decir. Claro, ¿no? dice, si no hubiera dejado el alcohol no hubiera podido hacer todo lo que hice después. O sea, que fíjate qué bueno hubiera sido que hubiera seguido bebiendo, ¿no? Para que evitáramos la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, en fin. Es terrible, sino, la verdad que verlo a Bush, ¿no? Ahora que lo hemos visto, te ríes, es una sonrisa amarga, porque ha habido no sé cuántos miles de muertos, que por cierto sigue habiendo en Irak, que se ha palestinizado de alguna forma. Si no fuera lo grave que es un tipo que parece, ya la gente que lo conoce, que cubre Casa Blanca y tal, te lo dice, ¿no? Que en realidad es una persona desprovista de responsabilidad alguna y aparte contradictoria completamente, porque le dice, y usted entonces, como no había armas de destrucción masiva, él ha dicho además que le dio ganas de vomitar cuando se enteró, etcétera, se arrepiente, pues no, entonces es incoherente total, no hay por dónde cogerlo. Y por último, me imagino que la siguiente parte también del tema es algo gravísimo que se ha destacado en la prensa esta semana, que es que él dice que estaba muy preocupado por saber si las torturas a las que él sabía y autorizó que eran sometidos muchos iraquíes y etcétera, supuestos colaboradores del terrorismo, si era un tema ilegal y que le dijeron que era legal. Más allá de que sea legal, que es ilegal, por cierto, porque los convenios que Estados Unidos ha firmado a nivel internacional contra la tortura y el genocidio dicen claramente que es algo ilegal, es que es inmoral. Y me parece alucinante, y alucinante es una palabra, bueno, en fin, muy coloquial, pero no se me ocurre otra, porque es terrible ver también a tantas miles de personas que han hecho cola para que Bush les firme un libro, lo cual quiere decir que en Perú hay un fujimorismo sociológico, en Chile hay un pinochetismo sociológico, en España hay un franquismo sociológico, y yo creo que en Estados Unidos hay un bushismo sociológico lamentable. De todas formas, por aportar una visión un poco diferente, lo que sí me congratulo es de que Estados Unidos sea un país en el que acostumbren los políticos, incluso muy recientes, a escribir memorias, cosa que aquí no se ve. Porque como hemos visto, Bush se ha retratado en sus memorias, y el que quiera analizar un poco cómo es realmente la personalidad de este personaje, nunca mejor dicho, pues no tiene más que leerlo. Entonces me congratulo de un país en el que los políticos, aunque haga muy poco que han dejado de serlo, puedan escribir pues incluso las butade o las cosas tan ridículas que ha escrito este señor. Porque es una forma de que la población se pueda hacer una idea real de con quién está tratando, ¿no? Lástima que lo hubiera escrito antes de presentarse a las elecciones. Sí, las mejores memorias son las que se escriben antes de cometer atrocidades. Vamos a seguir hablando de este asunto. Ha sido una frase original esa. Vamos a seguir hablando de este asunto. Y lo vamos a hacer inmediatamente después de ver esta especie de risa que le provoca a Bush. Estamos hablando de él porque acaba de publicar unas memorias en las que hay dos tipos de memorias, las que uno cuenta la verdad y otras en las que uno trata de quedar bien y criticar a los otros. Vamos a ver la risa que le produce a Bush el problema de Irak. Vamos a verlo. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. Thank you all. Estaba buscando las armas de destrucción masiva dentro de... La famosa cena, ¿no?, con la prensa, sí, en la prensa, que todos los presidentes... masiva dentro del despacho. Pero es evidente, y luego la risa es lo de siempre, lo hemos comentado otras veces con comentarios, por ejemplo, como el de Berlusconi y otros. Lo terrible no es las burradas que hay, sino la gente, la gracia supuesta que le hace, la maldita gracia que tiene el asunto. Pero tiene la ventaja de que su partido, al parecer, quería resucitarlo, y con esta promoción del libro
creo que de alguna manera está terminando con las expectativas de que su partido intente resucitarlo, ¿no? No creas, porque por lo visto en Estados Unidos, bueno, el Tea Party es un buen ejemplo, ¿no? Terrible, pero hay un bushismo, como decía yo antes, sociológico, y yo creo que hay mucha gente, por lo que decían, que está volviendo a pensar en Bush. Parece una cosa esquizofrénica, pero lamentablemente es así. Si fuera que se queda allí en el chiste y que se ríe, es patético. Las armas están aquí encima, están aquí debajo. Por favor, ha muerto muchísima gente. Su partido no le ha hecho mucha gracia. Viene entronizada ya como experta en el Tea Party y se espera mucho de la intervención que hagas ahora. Decías tú, José Mari, que hay dos tipos de memoria, las que cuentan la verdad y las que tratan de justificar. Yo creo que casi todas son del segundo tipo. También muy recientemente se han publicado las de Blair y también son siempre una justificación de las decisiones de las decisiones que han tomado, y muy raramente, por no decir nunca, reflexionan hasta el punto de dudar. Casi lo más cercano que tenemos es lo de Felipe González, la entrevista del otro día en El País, que todavía no sé si hice bien, porque la mayoría de ellos siguen convencidísimos de que todo lo que hicieron estuvo bien. Pero yo creo que Bush, por lo menos para el resto del mundo, es verdad que en Estados Unidos ese conservadurismo tiene mucho público, pero para el resto del mundo ha sido la peste. O sea, no hay presidentes buenos, malos, y luego hay la peste, y que es Bush. Y creo que eso fuera de Estados Unidos tardará mucho en cambiar esa imagen. Con Tony Blair al menos hubo una respuesta de la ciudadanía y tuvo que suspender una serie de presentaciones del libro, lo cual no está pasando con Bush y seguramente no pasará. Aquí en España hubo una especie de efervescencia, gobernaba José María Aznar, que nos dijo: existen armas de destrucción masiva en Irak y por tanto hay que invadir Irak para obtener esas armas, para destruir, digamos, la posibilidad de que esas armas de destrucción masiva nos destruyan a nosotros, mucha destrucción. Bien, Aznar en aquel momento estaba absolutamente imbuido de esa idea y lo expresaba de esta forma. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas. Todos sabemos que tiene armas. Es un momento que decía: créanme lo que les digo, esto es la verdad. Bien, de esa mentira de las armas de destrucción masiva, vamos a ir acabando con este asunto. Hemos pasado a un país destrozado, devastado, en el que no se han arreglado los problemas previos y se han creado problemas nuevos, y sobre todo con un baño de sangre terrible, ¿no, Eva? Sí, sí, probablemente habría que pedirle al expresidente Aznar que defina la palabra todos. A lo mejor es que no sabe lo que quiere decir, porque en ese mismo momento gente tan importante como el presidente o el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica decía que no había nada. Así que ese todos es un concepto muy limitado. Él, Blair, Bush y 4 más. Entre ellos, por cierto, Dick Cheney, que también tiene un papel estelar en estas memorias y que en definitiva es la cabeza más o menos visible, porque siempre estaba por ahí escondido, de los únicos que se han beneficiado de esta guerra y de este tremendo conflicto. Sí, porque Dick Cheney, para redondear, sé que te refieres a eso, ¿no? Dick Cheney es propietario de una serie, exactamente, de una empresa, un conglomerado de empresas que están reconstruyendo Irak, que yo creo que la palabra que podría definirlo es que se ha palestinizado. Esta semana, después de 8 meses, recién se ha podido acordar una fórmula de gobierno en Irak. Irak no tiene gobierno. ¿A qué misión habían ido a cumplir ahí? No se sabe, porque todo está muchísimo peor que antes, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Esta semana, normalmente estamos acostumbrados a ver manifestaciones muy contundentes en Francia.